En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primariamente quiero agradecer a la Fundación Santa Ana y en especial al profesor Mayer-Eger por haberme encargado esta clase y permitirme así participar de este curso de los novísimos. El tema que me toca desarrollar a mí es el de la renovación de la criatura material. Esto dentro del curso de los novísimos, de la segunda parte de los novísimos, que son los novísimos universales. Este tema, que tiene que ver con el fin último de la criatura material, la criatura inferior al hombre, no ha sido extensamente tratado en la tradición teológica de la Iglesia, aunque los padres de la Iglesia algo han dicho, y algunos escolásticos también, pero no con la extensión que se han tratado quizás otros temas, ¿no? Y tiene sentido porque es el fin de la criatura material que es inferior al hombre y también no hay demasiado de explícito en la escritura, aunque, bueno, lo que voy a hacer ahora yo es leer los pasajes en que se trata de los cielos nuevos y la tierra nueva, como para tener fresco el dato bíblico del que tenemos que partir para hacer esta reflexión teológica. Si no partimos del dato bíblico, del dato revelado, no tiene ningún sentido. Toda reflexión teológica tiene que partir de ahí. Así que voy a ahora leer los textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que hacen referencia a esta temática. Bien, en Isaías capítulo 65 dice así: Todo el que en la tierra quiera bendecirse, se bendecirá en el Dios fiel. Todo el que en la tierra jure, jurará por el nombre del Dios verdadero. Y las angustias pasadas se darán al olvido y estarán lejos de mis ojos, porque voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva, y ya no se recordará lo pasado, y ya no habrá de ello memoria, sino que se gozará en gozo y alegría eterna de lo que voy a crear yo, porque voy a crear a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y será Jerusalén mi alegría y mi pueblo mi gozo, y en adelante no se oirán más en ella llantos ni clamores. En Isaías 66, versículo 21, leemos: Y yo elegiré de entre ellos sacerdotes y levitas, dice Yahvé, porque así como subsistirán ante mí los cielos nuevos y la tierra nueva que voy a crear, dice Yahvé, así subsistirá vuestra progenie y vuestro nombre. Y de novilunio en novilunio, de sábado en sábado, vendrá toda carne a prosternarse ante mí, dice Yahvé, y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará, que serán objeto de horror para toda carne. Estos dos pasajes del Antiguo Testamento claramente revelan la dimensión escatológica de este misterio de los cielos nuevos y la tierra nueva, porque en el 65 dice que ya en 65:19 no se oirán en adelante llantos ni clamores, y evidentemente no se refiere a la vida de este siglo, ¿sí? Sino ya a la consumación plena del reino. Y lo mismo refiriéndose al castigo en 66, ¿no? Los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará. Es decir, es el castigo eterno, digamos así. Tiene la dimensión salvífica, que tendrá caracterizada por la ausencia de llantos y clamores, y la dimensión del castigo, que hace referencia al fuego eterno, ¿sí? Al fuego que no se apagará y al gusano que nunca morirá. Estas son las dos referencias que hay en el Antiguo Testamento de los cielos nuevos y la tierra nueva. Esta expresión es retomada en el Nuevo por San Juan en el Apocalipsis 21:1-5, y en la segunda de Pedro 3:10 y siguientes.
Dice Juan en el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía, He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo Dios será con ellos. Y enjuagará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni grito, ni trabajo, porque todo esto ya ha pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono, He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo, Escribe, porque estas son las palabras fieles y verdaderas. Díjome, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratis de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará estas cosas y seré su Dios y él será mi hijo. Los cobardes, los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y un poco más adelante dice, me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, que tenía la gloria de Dios. Su brillo era semejante a la piedra más preciosa como la piedra de jaspe pulimentado. Tenía un muro grande y alto y 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Bueno, hasta aquí la lectura del Apocalipsis. Aquí hace referencia también a Jerusalén, como en Isaías, el gozo que habrá en Jerusalén. Aquí hace referencia a la Jerusalén que baja del cielo, de parte de Dios. También claramente se refiere a los tiempos finales. Es los cielos nuevos y la tierra nueva, aquí hacen referencia ya al reino establecido plenamente, para gloria de Dios, tanto por los salvados, ¿sí?, los elegidos, como también los que han sido destinados al castigo eterno. Eso hace referencia en la parte que dice que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, etc. Bueno, esto es Apocalipsis 21. Ahora leemos el último texto, que es la segunda de Pedro 3:10. Voy a leer un poco desde antes. No retrasa el Señor la promesa como algunos creen, es que pacientemente os aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. Pero vendrá el día del Señor como ladrón, y en él pasarán con estrépito los cielos, y los elementos abrasados se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que en ella hay. Pues, si todo de este modo ha de disolverse, ¿cuáles debéis ser vosotros en vuestra santa conversión y en vuestra piedad, en la expectación de la llegada del día de Dios, cuando los cielos abrasados se disolverán y los elementos en llamas se derretirán? Pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en que tiene su morada la justicia, según la promesa del Señor. Por esto, carísimos, viviendo en esta esperanza, procurad con diligencia ser hallados en paz, limpios e irreprochables delante de Él, y creed que la paciencia del Señor es para nuestra salud, según que nuestro amado hermano Pablo os escribió conforme a la sabiduría que a Él le fue concedida. Muy bien, bueno. En la carta de Pedro además vemos, también haciendo referencia a la realidad última, pareciera que una cierta descripción del modo en que se va a dar este fin de la criatura material y la renovación, ¿sí? Porque habla de los elementos abrasados por el fuego que se consumirán como un fuego purificador. Después van a entender algunos escolásticos como Suárez, ahora lo vamos a ver eso. Y la creación de nuevos cielos y nueva tierra, ¿sí?, o renovación de los cielos y tierra, que son los que esperamos, dice San Pedro. Todo esto ligado a la segunda venida del Señor, ¿no? Por eso dice, no retrasa el Señor su venida.
Y ahí introduce este tema. Bueno, este es el dato bíblico, esto es lo que hay fundamentalmente de cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora vamos a ver cómo los autores en la tradición han intentado explicar de qué modo se dará esto, argumentos de conveniencia en que se realiza de tal o cual manera, y qué tipo de realidad tendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo esto lo iremos recorriendo en los distintos autores. Ahora bien, a partir del dato bíblico yo creo que se abre una cuestión fundamental y es si se ha de entender esta renovación del mundo en un sentido moral, como si esta renovación hiciera referencia a que será un mundo en que habitará plenamente la justicia, es decir, no habrá cambio intrínseco alguno en la naturaleza de la creación material, sino que el cambio será puramente extrínseco a ella en cuanto que será una creación habitada por personas que ya han sido confirmadas en gloria y por lo tanto ya la realidad del pecado no tiene lugar. O si se da a entender como un cambio intrínseco de la creación, como una perfección plena de la realidad corpórea. Ahora bien, de entenderse así, hay que explicar qué tipo de cambio es, si es un cambio accidental o substancial, es decir, cuál es el sujeto que permanece, si será o si más bien no será un cambio, sino una aniquilación y una nueva creación de la nada, como algunos pasajes parecieran sugerir. Pero bueno, la interpretación de la letra del dato bíblico justamente pasa por este problema. ¿Sí? No es claro que se refiera a una u otra cosa. Así que es lo que vamos a intentar dilucidar y es lo que han intentado dilucidar los autores que vamos a tratar. Vamos a comenzar con Suárez. Suárez trata de esto en Los misterios de la vida de Cristo, disputa 58, y comienza diciendo lo siguiente. Vuelto Cristo al cielo, el mundo ha de ser renovado, acerto que contiene dos cosas. La primera es que al fin del mundo y al tiempo del juicio final ha de tener lugar una singular renovación del mundo y como una segunda creación. Esto se promete en la Escritura muchas veces, Isaías, y aquí cita el pasaje que hemos leído, y en Apocalipsis. Y que estos pasajes haya que entenderlos de los cuerpos del cielo y de la tierra, y una alteración e innovación sensible y material de ellos, que ha de tener lugar al fin del mundo, lo enseñan todos los santos que exponen estos pasajes, y lo explicó suficientemente San Pedro en su segunda epístola, donde después de haber dicho todas estas cosas han de disolverse, concluye, esperamos, según sus promesas de él, cielos nuevos y tierra nueva, en las que habita la justicia. Pues la razón de esta innovación es muy fácil de verse, porque el mundo existe por los hombres, y sobre todo por los elegidos, según aquello de San Pablo, todas las cosas son vuestras, pero vosotros de Cristo. Por lo tanto, habiéndose de innovar y perfeccionar tanto el estado de los hombres escogidos, es conveniente que todo este mundo se innove y perfeccione de modo conforme a este estado de los hombres santos. Asimismo, porque el mundo ahora tiene un estado acomodado a las generaciones y corrupciones, pero como después del juicio ha de cesar la sucesión perpetua de esas generaciones y corrupciones, luego es necesario que se renueve también el estado del mundo, y que el mundo reciba un estado proporcional a la vida inmortal. Y esto es lo que decía el apóstol San Pablo: la esperanza de la criatura está esperando la revelación de los hijos de Dios, porque ahora, sin quererlo, está sometida a vanidad. Esto es a perpetua mudanza y sucesión, agrega Suárez. Mas por aquel que la sujetó con esperanza, porque también la misma criatura será liberada de la servidumbre de la corrupción, pasando a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y por lo mismo añade que toda criatura está gimiendo y como de parto, explicando por esta metáfora la imperfección del estado presente de todo el mundo. Estado en el cual se dice de la criatura que está gimiendo y como de parto, esperando y a petición de su perfección e innovación. Muy bien, aquí claramente Suárez se decanta por la respuesta afirmativa a esta cuestión de si ha de haber una renovación intrínseca de la creación material o no. Y la razón yo creo que es conclusiva, y es que la creación material existe para el hombre, la morada del hombre. Morada pasajera en el estado actual que existe, que tenemos que recordar que es un estado que existe
a partir de la caída de Adán, es decir, a partir del pecado original y por lo tanto lleva las huellas de ese pecado. Eso podríamos verlo, por ejemplo, en la corrupción de los seres, ¿no? Con la caída de Adán, que es el Señor de la creación, porque así lo establece Dios, cae también la criatura material. Podemos pensar que sucede algo análogo a lo que le pasa al cuerpo del hombre, ¿no? Que si bien la inmortalidad en el paraíso la tenía por gracia, el que tienda a la corrupción o a la muerte, eso es en realidad más bien fruto del pecado que del estado de naturaleza del hombre. Y lo mismo podría decirse de la creación material. La creación material es corruptible por naturaleza, sí, porque corruptible quiere decir que es posible que sufra algún cambio sustancial, digamos así. Y en virtud de la materia, esa posibilidad existe en las cosas corpóreas. Ahora, que necesariamente tienda con el paso del tiempo a la corrupción, bueno, eso parece más bien fruto del pecado y del estado de la creación a partir de la caída de Adán que de la naturaleza misma. Ahora bien, el cuerpo glorificado del hombre no puede morir. La realidad del pecado, que es la muerte, allí ya no existe. Es muy razonable entonces, y yo creo que es conclusivo, que la creación material renovada, en la que va a habitar ese hombre glorificado, tenga que tener un estado similar o proporcional a la realidad del cuerpo glorificado del hombre, ¿no? Que es lo que dice Suárez. Este es el primer argumento fundamental para responder afirmativamente, así que la creación material tendrá una renovación, una perfección ontológica intrínseca. Ahora bien, Suárez, al responder afirmativamente esta cuestión, ahora pasa a tratar la naturaleza de este tipo de renovación que se va a dar en el mundo. Lo primero que plantea es si ha de ser reducido a la nada el mundo. Dice, no faltaron autores católicos que afirmaran y pensaran que esta renovación del mundo había de ser sustancial, por decirlo así, de manera tal que todos los cuerpos simples, tanto celestes como terrestres, han de ser aniquilados sustancialmente o por lo menos han de ser corrompidos o destruidos y han de ser creados otros seres o por lo menos han de ser generados de otra sustancia y naturaleza. Ahora bien, aquí hay una diferencia que hay que marcar, me parece, y el texto no lo acentúa lo suficiente, y es la diferencia entre la corrupción, la aniquilación y la corrupción sustancial. Porque una cosa es aniquilación, es decir, pasar del ser a la nada, ahí no hay cambio alguno, ¿sí? Ahí simplemente hay aniquilación, hay vuelta a la nada, digamos así. Ni siquiera se podría decir vuelta, porque en realidad es un paso en el que la cosa que es deja de ser. En cambio, en la corrupción hay un cambio sustancial en el que el sujeto que permanece, ¿sí? El sujeto del cambio es la materia prima. Yo creo que hay que distinguir con claridad estas dos opciones. Eh, para la aniquilación es muy difícil sostener la aniquilación y la nueva creación de la nada, porque primero que la escritura no nos habla de eso. Es decir, por ejemplo, cuando dice que los elementos serán abrasados por el fuego, más que referirse a la aniquilación, se refiere a un cambio sustancial, ¿sí? Lo que dice en la segunda de Pedro. Y la otra es que no parece muy conveniente y no es lo que sucede de hecho con el cuerpo del hombre, porque el cuerpo del hombre resucita el mismo cuerpo, ¿sí? Pero glorificado. Es decir, algunos para la gloria, otros para el castigo, pero el cuerpo que resucita es el mismo y después ese cuerpo es asumido eh, en la gloria del cielo. Es el mismo cuerpo que recibe una perfección de orden sobrenatural, eh, pero no es otro distinto, no es un cuerpo distinto que se crea de la nada glorificado, digamos así. Si no, no sería el mismo cuerpo, ¿no? Esto no lo discute ningún teólogo, esto es de fe, digamos, respecto de la resurrección del cuerpo. Yo creo que lo mismo hay que decir de la renovación de la criatura material.
De hecho, Suárez responde esto mismo, ¿eh? Aquí lo pone solamente como una opinión, pero cuando él da su propia respuesta, dice así: digo en primer lugar que por esta renovación del mundo no ha de reducirse totalmente a la nada de alguno de los elementos o alguno de los cuerpos celestes, de tal manera que ni permanezca su sustancia ni se produzca algo semejante o proporcional en vez de ella. Lo segundo que sostiene Suárez en esta disputación es que si bien se renovarán la tierra y los cielos, habrá cielos nuevos y tierra nueva, los cielos plenamente no se renovarán. Es decir, aquí hay que tener en cuenta la cosmología que maneja Suárez, que es la cosmología aristotélica, que divide varios cielos, ¿no? Según Suárez, solo en los cielos serán renovadas la primera y segunda región del aire. Esto habría que verlo en alguna imagen para tener la clara visión de lo que se refiere. Pero digamos así, hay parte de los cielos que serán renovados, ¿sí? Que es lo que Suárez llama primera y segunda región del aire, pero los cielos superiores, que son incorruptibles, no serán renovados, sino que solo puede, dice, esto es opinable, que reciban alguna mayor perfección, como un mayor brillo, pero no propiamente habrá una purificación y restauración, porque esos no han sido afectados por el pecado del hombre ni de los ángeles, porque propiamente el pecado de los ángeles es un pecado puramente espiritual y no afecta al lugar. Además está el cielo empíreo, que es el cielo de los bienaventurados, ¿no? Es decir, es el cielo en el que está Cristo, resucitado en cuerpo, y la Santísima Virgen, y bueno, es probable que también otros santos. Eh, Ese es el cielo, pero ese cielo hay que ver si entra, yo creo que no entra dentro en la mente de Suárez, dentro de la cosmología, digamos, dentro del cosmos, dentro del mundo físico, si bien cierta dimensión física tiene, porque si está Cristo resucitado en el cuerpo, digamos, y la Santísima Virgen que ha sido asunta en cuerpo y alma, ese cielo cierta dimensión física tiene. Y esto está muy bien pensarlo así, aunque el esquema cosmológico en general sea incorrecto, porque podemos pensar que los cielos nuevos y la tierra nueva que se prometen en la escritura ya han empezado. De hecho, ya han empezado, porque ya hay un cielo en el cual habitan algunos de los bienaventurados, por lo menos. Ese cielo ya empezó, como la salvación ya empezó, es decir, el último día ya empezó, pero falta que llegue a su plenitud. Esto se aplica también a la realidad de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ya hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Solo que el resto de la criatura material ha de ser asumida por esos cielos nuevos y tierra nueva que ya existen. Por eso, si bien es criticable la visión cosmológica que tiene Suárez respecto del primer cielo, segundo cielo y los distintos cielos, digamos, el cielo sublunar, el cielo superlunar, etc., que hoy sabemos que es todo corruptible, digamos así, es todo parte de la misma realidad natural. Sin embargo, la distinción entre el cielo cosmológico natural y el cielo empírico o el cielo que es el lugar de los bienaventurados está bien hecha, es una distinción que está bien hecha eh, y que justamente hace a nuestro tema, ¿no? A este respecto dice Suárez: en segundo lugar hay que decir que el cielo empírico ha de preservar totalmente idéntico después del día del juicio. Esto lo enseñan con más razón todos los padres y doctores que después se han de citar. Porque no tenemos que probar ahora que existe este cielo, sino hay que suponerlo, de lo que enseña en la parte primera de la Suma de Teología Santo Tomás, y por el consentimiento común de los teólogos y padres antiguos. Y más adelante dice: ya también porque no fue hecho por los hombres en cuanto viandantes, sino en cuanto bienaventurados, los cuales, si bien no habían de ser sus moradores hasta la ascensión de Cristo, sin embargo, pertenecía a la liberalidad y munificencia de Dios prepararlo y disponerlo de manera adecuada a la bienaventuranza de los hombres, porque si desde el día
Desde el día primero preparó la cárcel y el fuego del infierno para el diablo y sus secuaces. ¿Cómo no había de preparar más bien celestial morada digna de sus santos? Por lo que con razón podemos confirmar esta verdad con aquellas palabras de Cristo: Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino preparado para vosotros desde la constitución del mundo. Porque si bien es verdad que estas palabras pueden entenderse de la visión beatífica o de la vida eterna, sin embargo se entienden también muy bien del lugar sensible en donde reinan los santos. Y del mismo lugar se puede también entender aquello de San Pablo: sabemos que si se disuelve esta casa nuestra, terrena, de esta habitación tenemos recibido de Dios un edificio, una casa no hecha a mano, casa eterna en los cielos. De estos pasajes no solo creo que se aprueba que aquel cielo no debe ser transformado sustancialmente, sino que ni siquiera será purificado o renovado en modo alguno, aun accidentalmente. Todas estas cosas las prueba la razón deducida del fin de este cuerpo. Porque así como los cuerpos de los bienaventurados tienen inmediatamente toda la perfección interna de gloria, así conviene que el cuerpo aquel que está dedicado al estado de la bienaventuranza tenga siempre la perfección debida a tal estado. Luego no hay razón para que se transforme o renueve, ni es necesario extender a él los testimonios de la Escritura que hablan de cielo nuevo. En realidad, los cielos nuevos son esos, digamos, ¿no? Como hemos dicho, esos cielos que ya han empezado, en el que está Cristo y la Santísima Virgen por lo menos, y que el resto de la creación material está llamada a integrarse, por decirlo así, en realidad a ser asumida por esos cielos nuevos, que ya existen desde el día primero. Ahora, insisto, si este cielo se entiende como parte del cosmos, y ahí ya creo que hay eh, un error que me parece que es evidente que no se ha de confundir los cielos, ni siquiera en la cosmología de Suárez, el cielo supralunar, que son incorruptibles, etcétera, con este cielo que es el cielo de los bienaventurados. Confundir las dos cosas sería un error grave, porque si no habría que suponer que hay cierta comunidad, por lo menos, o cierta continuidad, por ejemplo, en el espacio entre los cielos naturales y este cielo sobrenatural, lo cual no parece eh, muy razonable, por lo menos. Luego discurre Suárez sobre qué elementos se preservarán y cuáles serán aniquilados, digamos así, o destruidos. Recordemos que la teoría de los elementos que maneja Suárez es la teoría antigua, que reconoce 4 elementos que son el fuego, el agua, la tierra y el aire, de los elementos del mundo ligado a la generación y la corrupción y al cambio. ¿Sí? Porque el éter, que es elemento de los cielos superiores, es esto incorruptible. De estos elementos hay opiniones que dicen que el fuego y el aire serán consumidos por perdón, el fuego y el agua serán destruidos por el fuego de la conflagración, y en cambio la tierra y el aire serán renovados. Y esos dos elementos renovados corresponderían a los cielos nuevos y la tierra nueva. Es decir, la tierra nueva es el elemento de la tierra purificado por el fuego de la conflagración, y el aire son los cielos nuevos que han sido purificados. Esta opinión la rechaza Suárez, la rechaza también Santo Tomás, y una de las razones que da para esto es que el fuego de la conflagración no podría destruir al fuego, al elemento fuego, porque son fuegos de la misma naturaleza. Esto es importante porque Jeven dirá después lo contrario, ¿sí? Como ahora veremos en un momento. Pero la naturaleza del fuego de la conflagración, que sea de la misma naturaleza que el fuego natural, no es para nada claro. Suárez dice que así debería ser porque si no, no se guardaría suficientemente la propiedad de la palabra en la escritura. Pero baste que se hable de un fuego por analogía, digamos así, propia, para que se salve la propiedad de la palabra. No necesariamente tiene que ser exactamente el mismo fuego. Discurre luego hasta qué lugares llegará ese fuego de la conflagración y si ocupará el mismo lugar que
las aguas en el diluvio en época de Noé, ¿sí? Porque allí habría una figura de la renovación del mundo, ¿sí? El acontecimiento del diluvio sería como una prefigura del fin de los tiempos y de la purificación del mundo material. Así como las aguas inundaron una tierra que estaba poblada por el pecado, ¿sí? Así lo mismo ocurriría con el fuego, este fuego que daría fin al estado actual de la creación y lo pasaría al estado siguiente. Eso, explicado así, pareciera que se da esa transformación por un proceso, si bien sobrenaturalmente causado, eh, digamos de orden natural en sus efectos, porque Suárez asocia el fuego a la capacidad de purificación que tiene. Sin embargo, no se ve cómo por efecto de un fuego, y sobre todo un fuego de la misma naturaleza que el fuego que conocemos, pueda darse la asunción de la gloria de la creación material en la gloria de Cristo. Eso es algo que la tesis de Suárez no lo explica, y aunque intente salvar la letra de la escritura, sobre todo esto está referido en la segunda de Pedro, eh, aunque intente salvar la letra, digo, no se ve cómo explique la cuestión. Y por último trata de si el movimiento de los astros cesará o no, eh, y contesta afirmativamente porque bueno, ya no habrá movimiento, y además el movimiento de los astros está asociado a la generación y la corrupción de los seres en la cosmología de Suárez, y Santo Tomás dice exactamente lo mismo. Pero bueno, como ya no habrá ni generación ni corrupción, no se ve que el movimiento de los astros no tiene ningún sentido. A esto se refiere Suárez con estas palabras. Dice: en quinto lugar, terminada la purificación del mundo, quedará quieto el cielo, permaneciendo el sol y la luna y todos los demás astros en aquella situación y disposición que parezca contribuir a la mayor hermosura de todo el universo. Toda esta conclusión se colige de las cosas dichas en las páginas anteriores, porque que el movimiento del cielo haya de cesar lo enseñan todos los teólogos comentando al maestro de las sentencias, donde Santo Tomás trata de la cuestión y nosotros la hemos probado suficientemente en la sección precedente. Y se puede añadir lo que Isaías dice: no caerá más tu sol y tu luna no se disminuirá ya más. Texto que San Cirilo expone del tiempo de la bienaventuranza. Ahora bien, si el sol y la luna se movieran, se daría el ocaso de ellos. Este pasaje de la escritura tampoco me parece que hay necesidad de interpretarlo en sentido plenamente literal, porque el sol y la luna se puede referir más bien al estado de gloria, es decir, lo que no caerá ya más es la gloria de Dios, ¿sí? Ya no habrá pecado, digamos así. Al desaparecer el sol, es decir, se puede entender metafóricamente como que desaparece la, la gloria de Dios, en cuanto que el hombre deja de darle la gloria que corresponde por el pecado. Insisto, no creo que haya necesidad de interpretarlo en sentido literal este pasaje. Luego añade: asimismo se puede decir lo que San Pablo, que ahora la criatura está sujeta a vanidad, esto es, a cambio, como más arriba lo hemos explicado. Ahora bien, en los cuerpos celestes no puede darse más que mudanza y vicisitud perpetua. También podríamos preguntarnos si ese movimiento de los astros de alguna manera no contribuye a la hermosura que antes refiere Suárez del universo, ¿no? Porque de hecho no es un movimiento, si bien los astros están sujetos a corrupción, pero no se ve que lo estén precisamente por ese movimiento. No todo movimiento implica corrupción del sujeto que lo realiza, digamos. Creo que hay movimientos que simplemente pasan de un estado a otro, pero no de un estado menos perfecto a uno más perfecto, o al revés. Como puede ser el caso de los movimientos de cambio de lugar. Bien, hasta aquí Suárez. Ahora vamos a pasar a Jeven, que me parece que hace un tratamiento más profundo de la cuestión.
más desde un punto de vista teológico y metafísico, porque como hemos visto, Suárez trata toda esta cuestión a partir de la cosmología y de su cosmología, ¿no? De la cosmología antigua, que hoy sabemos que tiene deficiencias, pero sea la cosmología antigua o no, con la cosmología actual pasaría exactamente lo mismo, porque esto lo voy a destacar después, pero ya en parte lo adelanto ahora. Este cambio, es decir, este cambio que se da en los cielos, para que sean cielos, en los cielos y la tierra, para que sean cielos nuevos y tierra nueva, es un cambio de orden estrictamente sobrenatural. ¿Sí? Jeven esto lo destaca, dice que es un misterio estrictamente sobrenatural el que se da en la renovación de la criatura material. No es algo que se da por procesos físicos, digamos así. Puede haber signos como, no sé, el fuego de la conflagración, si es que existe tal realidad al fin de los tiempos, o cierto movimiento impetuoso de los cielos, como señalan otros pasajes de la Escritura, y Suárez también hace referencia a eso. Pero esos no serían más que signos de lo que está por venir, que es la consumación del siglo, de este siglo en que las criaturas están sujetas a vanidad, y dice San Pablo también como en dolores de parto. Termina eso, digo, y comienza el tiempo de la eternidad, digamos así. Es paradójica la expresión, pero lo que sucede en definitiva es que la creación, tal como existe ahora, lo que sucede en definitiva es que el modo en que existe la creación culmina, termina y es asumida en la gloria de Cristo. Los pormenores, los procesos previos a esa realización y demás, yo creo que eso nos escapa. Es difícil apoyarnos en pasajes de la Escritura para fundamentar que será de una manera o de otra, pero lo que hay que tener en cuenta es que esto hay que enfocarlo sobre todo desde el punto de vista metafísico y teológico, y no a partir de una reflexión física o de la abstracción física, porque es muy difícil dar una descripción detallada de cómo será la realidad sensible de la criatura material renovada. Así que bueno, dicho esto, paso a Jeven. Bien, Jeven divide esta cuestión en dos partes, en lo que él llama la glorificación positiva y la glorificación negativa. Él habla de glorificación, no de renovación, pero está bien porque la renovación es en virtud de que esa creación material es asumida en la gloria de Dios, ¿no? Y para gloria de Dios. Hay una diferencia de términos, pero no de conceptos en Jeven. Así como decía, la divide en dos partes. La glorificación positiva, que trata de cómo la creación material es asumida en la gloria de Dios, y la glorificación negativa, que habla específicamente del cuerpo humano, aunque algo de la creación material dice. Sin embargo, nosotros podemos preguntarnos si no hay parte de la creación material que está destinada al castigo del infierno, ¿no? Y yo creo que sí, que eso es perfectamente posible. Y de hecho, eh, realidades materiales que se han usado en orden al pecado, etc. O podríamos pensar en algunas especies, eh, como pueden ser los insectos o algunos insectos que parecen, como dice San Agustín, existir solo en virtud del pecado del hombre. Es decir, Dios los ha creado como previsión al pecado del hombre. Y que en el último, en la realidad escatológica final, en el reino definitivo, parte de esas realidades que existen en el tiempo sean destinadas al castigo del infierno. Muy bien, Given dice así en el comienzo de este tratado. No solamente el cuerpo humano, sino también toda la naturaleza material se encamina hacia un estado de glorificación, en el cual ha de alcanzar su fin último, su reposo eterno. Hemos de contemplar esta glorificación según la analogía de la glorificación del cuerpo humano, con la cual se relaciona del modo más íntimo, porque así como el cuerpo es la morada del alma, de un modo análogo la naturaleza material es la morada de todo el hombre. Aún más, el cuerpo humano está tomado de ella, y aún en su unión con el espíritu no pierde su relación orgánica con la naturaleza material. De ahí que, de un modo
natural, la glorificación del cuerpo humano ha de comunicarse también a la naturaleza que lo rodea, que le está unida, para que sea una morada digna del hombre glorificado y en su totalidad partícipe de la gloria que se difunde sobre su cúspide. Este pasaje es magnífico y es de una claridad meridiana porque aquí ya directamente relaciona, al igual que Suárez, la glorificación de la creación material con la glorificación del hombre, de la cual hace de morada, de alguna manera, hace de morada del hombre glorificado. Y, como decía Suárez, debe ser proporcional. Continúa Scheven, mas si hemos de concebir la glorificación de la naturaleza material en general, según la analogía de la glorificación del cuerpo humano, entonces también ella será evidentemente un misterio en absoluto sobrenatural, porque entonces causará una gloria que sobrepuje infinitamente a todas las fuerzas y títulos de la naturaleza, y por lo tanto tampoco podrá ser ni conocida ni concebida por la razón natural. Aquí pone un límite a la razón natural para conocer este misterio que es estrictamente sobrenatural, como hemos dicho, y como aquí muy bien dice Scheven, porque claro, no es una realidad que surge de las fuerzas de la naturaleza, sin más, sino que es una elevación que la sobrepasa totalmente. Por eso es muy difícil estimar cómo se realizará y por qué procesos. De hecho, pareciera que acudir a procesos naturales para explicar cómo se dará este paso del fin del tiempo a otro estadio perfecto es un camino totalmente erróneo. Y por eso, en definitiva, intentar compatibilizar esta, este problema, ¿no? Y las respuestas a este problema con modelos cósmicos, ya sea antiguos, ya sea actuales, ¿no? De cómo el universo va a llegar a su fin. Hay una tesis que trata de esto, ¿no? Que compara los modelos actuales de la física actual y su explicación de cómo será el fin del universo con el dato revelado y las explicaciones de los teólogos acerca de este tema. Y yo creo que en el fondo es incompatible porque se está hablando de dos problemas totalmente distintos. Es decir, uno es eh, el decurso del universo material físico según sus propias leyes, y otro es cómo esta realidad creada es asumida en la gloria, que es un fin que le es al cual está destinado por pura misericordia de Dios, digamos, y realizado por su omnipotencia. A esto se refiere Scheven cuando dice, ciertamente el apóstol, dice el apóstol que la criatura, sujeta de mal grado a la vanidad, está suspirando por la revelación de la gloria de los hijos de Dios para verse librada de la servidumbre de la corrupción. Mas de ahí no se puede concluir que esta glorificación sea el fin natural de la criatura, porque la gloria cuya revelación espera la criatura es precisamente la gloria sobrenatural de los hijos de Dios, gloria a la cual el nombre mismo solo se ve llamado en consecuencia de una adopción llena de gracia, admirable por parte de Dios. De modo que solamente por su relación con los hijos de Dios puede la naturaleza esperar la gloria, que se le confiera como reflejo y emanación, como revelación de la gloria de los hijos de Dios. Así pues, si suspira y lucha por esta glorificación, si sus dolores actuales son, según el apóstol, como dolores de parto de la futura gloria, no suspira y lucha por sí misma, sino mediante el mismo Espíritu de Dios, el cual, como hermosamente dice el apóstol inmediatamente después, hace las peticiones en los corazones de los hombres con gemidos inenarrables, y es en estos la semilla y la prenda de la gloria futura. La glorificación para la naturaleza material es igualmente una transformación completa, un admirable nacimiento nuevo para una existencia y una vida más elevadas, una nueva creación celestial, así como lo es la santificación y la glorificación del alma mediante la gracia. Muy bien, esto en última instancia también se relaciona directamente con el misterio de la unión hipostática, de la encarnación del Verbo, porque es por él que nosotros somos redimidos y es el cuerpo humano glorificado, ¿sí? Y liberado del pecado y de la muerte. Así que esto dice, es un misterio sobrenatural que dice relación directamente al misterio de la encarnación del Verbo. No hay hay que ligarlo directamente porque es así. Y concluyo la parte de la glorificación positiva, concluyo la parte de la glorificación positiva con este pasaje.
Dice, este nuevo estado celestial que se produce no por un desarrollo, sino por una admirable transformación, es tan misterioso que no podemos formarnos de él ni siquiera un concepto aproximado, mucho menos podremos representárnoslo claramente. Según la analogía de la glorificación del cuerpo humano, solo podemos decir, en general, que por una parte consiste en sujetar y reprimir la materialidad, especialmente la corruptibilidad y la mutabilidad procedentes de la misma, y por la otra en comunicar un brillo y una virtud sobrenaturales. Podemos también hacer la siguiente reflexión. Será de tal manera esa naturaleza renovada que nos llevará directamente a contemplar a Dios, digamos. Es decir, va a ser como su función es la gloria de Dios, es decir, por sí misma no pueden dar gloria. Entonces, ¿de qué manera se va a dar eso? Bueno, entonces en que la contemplación de esta realidad natural nos lleve a dar gloria a Dios a las criaturas espirituales, ¿no? Eso yo creo que se podría discutir si es porque vemos a la misma creación en relación a Dios por la visión beatífica, o si la creación adquiere tal virtud sobrenatural y tal brillo en el orden, en relación a la inteligencia, podríamos decir, en el orden intelectual, que nos lleva directamente a Dios. Y obviamente por la visión beatífica vamos a ver a la creación en relación directamente con su creador y en su lugar propio, vamos a decir. Pero también no podemos descartar lo otro, y yo creo que es así, que esa virtud y brillo no se refiere obviamente a un brillo físico, o al menos solamente a eso, sino a un brillo en relación a la inteligencia, de modo tal que nos lleve, por la contemplación de la naturaleza, a la contemplación de Dios directamente. Bien, bueno, hasta aquí lo de la glorificación positiva. Digo unas palabras de la glorificación negativa y luego ya concluyo esta exposición. Lo que voy a destacar de la parte de la glorificación negativa es lo que tiene que ver con el castigo del fuego y la naturaleza del fuego del infierno, que es el mismo fuego que enciende, digamos así, a los bienaventurados, que enciende la caridad en los bienaventurados, digamos así. Lo que quiero destacar es la diferencia con Suárez. Suárez hablaba que este fuego era un fuego de la misma naturaleza que el fuego que nosotros conocemos. En cambio, Jeven dice lo siguiente. Está en la naturaleza misma de la cosa que apenas puede designarse el estado de castigo del pecador en el orden sobrenatural, de otra manera que diciendo que es efecto de un fuego consumidor. Está en la naturaleza misma de la cosa, que apenas pueda designarse el estado de castigo del pecador en el orden sobrenatural, de otra manera que diciendo que es efecto de un fuego consumidor. Ya por el hecho de que, como acabamos de indicar, es la imagen a la inversa de la glorificación y bienaventuranza sobrenaturales de la gloria. Esta designación es tanto más acertada por cuanto en el mundo natural tampoco podemos concebir una destrucción más poderosa, un tormento más espantoso que los provocados por la fuerza consumidora del fuego sensible. Pero no es menos claro que en el orden sobrenatural este fuego, en los dos aspectos, es decir, en la glorificación positiva y negativa, no puede considerarse como simple fuego sensible y natural. Se trata principalmente de la destrucción o de la glorificación del espíritu, y de una destrucción y de una glorificación tan poderosa que el espíritu se ve completamente aprisionado y transformado por el fuego que se apodera de él. Salté un poco y después dice así. De modo que si en general queremos formarnos un concepto más profundo de la magnitud de los castigos del infierno, habremos de destacar precisamente estos pensamientos. Así como los justos se ven penetrados por el fuego amable del amor divino que reposa en ellos, los malos se ven oprimidos y aniquilados por la intensidad y ardor de la ira divina, de una ira que en su magnitud y poder está en relación directa con el amor que ofrecido a la criatura y rechazado por ésta se trocó en ira. Mas ¿no parecerá que de esta manera nosotros explicamos el fuego del infierno solamente en sentido figurado y simbólico, haciéndolo consistir en la ira y la fuerza espiritual de Dios? Solo lo parece. En realidad, precisamente es por este camino como llegaremos a conocer mejor el significado y la posibilidad del fuego material. Si nosotros viéramos el fuego espiritual que consume y destroza a los condenados única y principalmente en el desgarramiento interior
y en la maldad de los mismos, evidentemente no tendría relación alguna o solo tendría una relación muy vaga con un agente exterior material. Mas nosotros lo vemos en el poder tremendo de la ira divina que está fuera y por encima del espíritu, ira que quiere oprimirlo y destruirlo, y tratándose de este poder consideramos completamente natural que aproveche un ser material como instrumento de su operación. Aun cuando lo material de suyo no tiene poder sobre el espíritu como tal, sin embargo, en manos de Dios como instrumento de su fuerza, puede adquirir un modo sobrenatural tal poder. Precisamente porque de suyo lo material no tiene poder sobre el espíritu, parece apropiado e indicado de un modo completamente particular para esta actividad de Dios. Porque el rebajamiento, la destrucción del espíritu, de los que en este caso se trata, un rebajamiento más bajo de la naturaleza, se conseguirá precisamente de la manera mejor si el espíritu se ve despojado de su libertad e impasibilidad naturales, si mediante el poder de Dios se ve atado a lo material y sujeto a su acción a su poder. Muy bien, bueno, con esto vemos claramente las diferencias de la concepción que tiene Jeven del fuego, del infierno, y del fuego natural. Conviene aclarar también que no es que Jeven concibe un fuego meramente simbólico, despojado de su realidad material, sino lo contrario, creo que queda claro en lo dicho recién. Pero sí concibe un fuego de orden precisamente sobrenatural porque es el que mejor corresponde a esta realidad que se trata de explicar, ¿no? Ciertamente que cierta analogía propia con el fuego real parece haber, pero hay que destacar también la diferencia entre la naturaleza de un fuego y la naturaleza de otro. Ya si queremos, como decía, formarnos un concepto apropiado, ya es muy difícil para la razón natural, ¿no? Muy difícilmente podamos formarnos una idea precisa de la realidad de este fuego sobrenatural. No quiero dejar sin mención un artículo del padre Colunga, titulado El cielo nuevo y la tierra nueva, que hace directamente nuestro tema, que me parece interesante hacer un comentario. Un comentario sobre la conclusión. La primera parte habla de la relación que hay entre la vida moral y religiosa del hombre y sobre todo de los pecados en relación a el lugar en el cual el hombre habita, ¿no? Y cita varios pasajes de la Escritura en que se ponen ejemplos de esto. También cómo la Escritura ha sido hecha para el hombre por misericordia de Dios. Ahí hace referencia al Salmo 136 y al Salmo 8, que dice: Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que cuides de él? Lo has hecho poco menor que los ángeles, le has coronado de honor y de gloria, le has puesto sobre las obras de tus manos. Toda la primera parte del artículo hace referencia a eso. También el pecado, el crimen de Caín, ¿no? Dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Muy bien, la primera parte del artículo es en ese sentido. Ahora bien, la conclusión, además de esto a lo que hago referencia, de la relación del lugar en que habita el hombre con la vida moral, habla de también cómo hay ritos de purificación en relación a los crímenes, etc. Entonces dice la conclusión: ¿y tendrá otra realidad esta purificación de los elementos? Los teólogos antiguos, menos peritos en apreciar las formas literarias de la escritura, eso que hoy llamamos géneros literarios, buscaban en lo material de la letra un sentido concreto que concordase con el carácter de los libros santos. Y aquí cita a Santo Tomás: habiendo sido hecho el mundo en cierto modo por el hombre, conviene que cuando el hombre va a ser glorificado en el cuerpo, los demás cuerpos del mundo sean mudados en mejor estado para que su lugar sea más conveniente y su aspecto más deleitable, para lo cual es preciso eliminar todas aquellas cosas que se oponen a la gloria. Y estas son dos: la corrupción y la infección de la culpa. Y aunque propiamente las cosas corporales no pueden ser sujeto de culpa, todavía nace de la culpa cierta incongruencia en las cosas corporales que las hace ineptas para lo espiritual. Y así vemos que los lugares en que se cometió un crimen no se reputan idóneos para ejercer en ellos algún acto sagrado, a menos que primero no sean purificados. En este sentido se puede decir que del pecado del hombre nace cierta inidoneidad para recibir la gloria que resulta de nuestro uso.
y en esto debe ser purificado el mundo. Muy bien, hasta aquí Santo Tomás, que está muy bien en las apreciaciones porque distingue dos tipos de purificaciones, una intrínseca a los elementos y otra una purificación, podríamos decir, ritual, moral, religiosa. Ahora continúa el padre Colunga. Al leer estas líneas nos vienen a la mente tantos ritos litúrgicos ordenados a santificar o reconciliar los lugares y edificios antes de dedicarlos a usos sagrados. Pero ¿será verdad que nuestro Señor se amolda a nuestras normas litúrgicas en la ordenación futura del universo para la más plena glorificación de los justos? ¿No es más natural que veamos en todo esto imágenes tomadas de nuestras manifestaciones religiosas para expresar con formas humanas y adaptables a nuestra condición los misterios divinos, siendo ley común de los profetas que, para expresar los inefables misterios de Dios, se sirvan de las imágenes que les ofrecen la naturaleza y la vida humana? Ahora bien, en realidad esto parece no entender lo que dice Santo Tomás, porque Santo Tomás claramente distingue dos tipos de renovaciones, digamos así. Como dijimos, la purificación por medio de rituales, que a esa no hace alusión ningún autor patrístico o escolástico en relación al fin de los tiempos. Es decir, no es que por medio de un rito de purificación que realice la Iglesia sobre la creación, la creación será sumida en la gloria. Sino más bien que habrá una transformación de la realidad material. Y eso no es amoldarse a ritos litúrgicos o a ideas meramente humanas, eso hasta parece de religiosidad natural, el tema de la purificación de los lugares, y hasta se encuentra mandado por Dios en el Antiguo Testamento con el tema de los ritos de purificación. Así que no se ve que se sostenga esto que dice aquí el padre. Después continúa la teología antigua, y yo agregaría la nueva también porque lleven, y luego continúa, la teología antigua pretendía hallar en esas imágenes de los cielos nuevos y la tierra nueva la idea de una renovación de los elementos. Yo diría no solo la antigua, sino la nueva también, porque Lleven es un autor Lleven es un teólogo del siglo XIX, así que continúa. Una renovación de los elementos, algo que se acomodara al nuevo estado de la naturaleza humana glorificada. Para esto se servían, como no podían menos, de la ciencia física que conocían, que era la de Aristóteles. Según esta, la naturaleza corporal sería purificada por el fuego, de que nos habla el apóstol San Pedro, en conformidad con las concepciones corrientes entre los judíos y los griegos, de que el mundo acabaría por el incendio, así como había comenzado por el agua. Con esto los cuerpos se volverían inalterables, gloriosos, amoldándose a la nueva situación del hombre. ¿Qué habrá de verdad en estas teorías? Los teólogos sabrán prescindir de este problema y resignarse a ignorar lo que Dios hará con el mundo cuando llegue el fin de los tiempos, igual que han renunciado a la cosmogonía mosaica. La revelación divina, en lo que toca a las postrimerías, tiene muchos puntos oscuros. Añadamos uno más y esperemos que el Señor sabrá dar a estos cielos nuevos y tierra nueva una realidad más grande de la que nosotros alcanzamos a soñar. Eso está bien, pero parece cierto exceso en cuanto a destacar lo negativo, lo que no se conoce de esta realidad. Es decir, llegar a negar que pueda haber una renovación de los elementos, eso ya parece más difícil. Eso se impone por razonamiento teológico. Así como se impone que el cuerpo glorificado será verdadero cuerpo, ¿sí? No un cuerpo meramente aparente o espiritual, lo mismo parece que hay que decir de la creación material, que seguirá siendo una realidad corpórea, pero una realidad corpórea glorificada. Claro, los pormenores de eso no se escapan, pero llegar a negar eso es, yo creo que es un exceso. Además, el principal problema no es la literalidad de la interpretación de los autores antiguos, según dice el padre Colunga, sino más bien la cosmología que manejan y el intentar explicar este problema valiéndose de la cosmología o valiéndose solamente de la cosmología, cosa que tampoco lo hacen, pero quizás valiéndose en exceso del sistema cosmológico que tienen en mente, tratar de dar una respuesta a este problema, eso yo creo que no corresponde. Vimos que el enfoque de Jeven es mucho más metafísico y mucho más claro y sobrio a la vez en las conclusiones que saca. Muy bien, bueno, hasta aquí esta exposición. Solamente voy a terminar destacando algunos principios que me parece que son ciertos en esta cuestión. El primero
es que la creación material, que es inferior al hombre, será renovada intrínsecamente, no volviendo al estado que tenía antes del pecado de Adán, sino a un estado más perfecto, de manera análoga a lo que sucede con la naturaleza humana. Esto creo que es evidente porque el cuerpo resucitado reclama una morada que sea equivalente en perfección al estado del cuerpo en gloria. Eh, la creación ciertamente existe para el hombre, pero al haber decaído por el pecado de Adán, tanto su modo de existencia ha sido modificado. Del mismo modo que la naturaleza humana, o mejor dicho, de manera análoga a como la naturaleza humana ha quedado herida por el pecado, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que es evidente que al ser glorificado el hombre, algo análogo, otra vez, sucede con la creación material. Por otro lado, si la creación está gimiendo en dolores de parto, como dice San Pablo, eh, eso yo creo que principalmente se refiere a la corrupción a la que está sujeta la creación material. Y si la consumación del siglo le traerá una perfección última, entonces es evidente que eso no puede hacerse sin un cambio intrínseco de la misma creación que implique sacarla de ese estado de corrupción o sometida a la corrupción. En segundo lugar, que esa renovación consiste en que la creación material es asumida en la gloria de Cristo. Y de esto se desprenden dos cosas. La primera, que en cierto sentido la renovación de la creación material culmina en algo que ya existe, porque Cristo y la bienaventurada Virgen María ya están en cuerpo y alma en la gloria y por lo tanto se supone que al estar eh, en ese estado suponen un lugar el cual ocupan, es decir, toda realidad corpórea ocupa un lugar. Eso puede ser el cielo nuevo y la tierra nueva que ya ha comenzado con la resurrección de Cristo. Me parece evidente también que algo de la creación debe permanecer en orden a recibir la perfección intrínseca sobrenatural, lo cual parece mucho más cierto que sucede una aniquilación y una nueva creación de la nada. Es decir, así como el cuerpo del hombre que resucita es el mismo cuerpo, lo mismo pasa con la creación. Esto, si bien entra dentro de la especulación teológica, eh, es muy difícil afirmar lo contrario, es decir, afirmar que va a haber una aniquilación y una creación desde la nada. Incluso parece hasta contradictorio con el dato bíblico que no lo indica de ninguna manera. Pero cuando uno se quiere imaginar cómo se dará este cambio, ciertamente ya ahí está extraviado porque la imaginación en esto nos extravía más que nos ayuda. Eh, como ya lo he dicho, hay que enfocarlo desde un punto de vista más metafísico y teológico. Después, en cuanto a lo opinable, yo creo que eso es en el modo en que se dará esa renovación, es decir, el proceso. Eso nos es desconocido. Lo mismo en cómo será la bajada de los condenados al infierno. Eso Suárez dice que será por un movimiento de los cielos y se abrirá la tierra y allí serán enviados los condenados. Eh, Eso es puramente opinable y insisto que también tiene que ver con el modelo cosmológico del que se vale Suárez. Y lo mismo podemos decir de la temporalidad, es decir, lo que sucede con el tiempo es que se termina el tiempo de los viadores. Es decir, al consumarse el siglo, el tiempo de los viadores en cuanto a la posibilidad de salvación o condenación se termina. Pero el tiempo físico que dice relación al movimiento de los astros y demás, Suárez, bueno, dice que eso ya no existirá más porque los astros ya no tendrán más movimiento, pero eso yo creo que es discutible. Es decir, no parece que sea contrario a la razón el sostener que dentro de esta creación renovada existirán cierto tipo de movimientos. Que no exista corrupción no quiere decir que el movimiento cese completamente. Y también una cuestión más de curiosidad pareciera, pero es si todas las especies que existen actualmente serán asumidas en la gloria o no, si algunas dejarán de existir, o si algunas serán destinadas a la glorificación positiva y otras a la negativa. San Agustín hace referencia, por ejemplo, a la existencia de ciertas alimañas que parecen solamente tener razón de ser por el pecado del hombre, como castigo hacia él. De ser así, bueno, uno podría pensar tranquilamente que ese tipo de realidad material será destinada al infierno, por ejemplo. Pero bueno, esto todo es
puramente opinable. Buena parte de esta cuestión tiene mucho de opinable. El dato bíblico es bastante escaso y, y lo que hay es difícil de interpretar. Interpretarlo literalmente es muy difícil, así que el tipo de interpretación que se le dé ya uno se mueve en terrenos que son bastante opinables, pero creo que lo que hemos destacado como cierto se sostiene, incluso muchos teólogos lo sostienen. Así que bien, con esto cierro la exposición.